Esta será la receta del día de hoy. Nuestras albóndigas en caldillo de verduras bien deliciosas y bien mexicanas. Acompáñame hasta el final de mi video. Pues bien, vamos a presentarles los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestras ricas albóndigas en caldillo de verduras. Para comenzar, yo aquí tengo aproximadamente 1,5 kilos de carne molida pura de res. Si ustedes prefieren, pueden utilizar mitad carne de res, mitad carne de puerco. Es muy a su gusto. En esta ocasión yo solo voy a usar carne de res. También vamos a necesitar 4 blanquillos enteros, sal y pimienta al gusto, un poco de harina, 9 jitomates romano o bolita, media cebolla grande, 3 ajos y nuestras hierbas que no pueden faltar. A mí me gusta ponerle perejil, orégano y hierbabuena. Aquí en Alaska, créanme, muchas veces es difícil encontrar todos nuestros ingredientes para nuestros platillos mexicanos, pero en esta ocasión yo voy a sustituir la hierbabuena por la menta y también van a quedar muy ricas. De verduras para nuestras albóndigas vamos a necesitar 4 zanahorias grandes, estas yo ya las tengo bien peladitas, también 3 papas medianas, estas las vamos a partir en cuartos y tengo 4 calabacitas, ya saben que aquí nos traen de esas calabacitas pues bien grandes, así que con 4 será suficiente, estas las vamos a partir en rodajas. Aquí todo ya lo tengo bien lavadito y listo para comenzar. También vamos a necesitar 3/4 de taza de arroz. Este lo vamos a poner a remojarse por alrededor de 20 minutos en agua bien caliente. Esto es muy indispensable porque el arroz necesita estar un poco blando cuando ya lo incorporemos en nuestra carne. Esto ayudará a que se cocine muy bien cuando la albóndiga ya esté en el caldillo. Una vez que ya les presenté todos los ingredientes, vámonos a comenzar nuestras albóndigas. Pues miren, aquí vamos a comenzar a cortar nuestras hierbas aromáticas para agregárselas a las albóndigas, a la carne, para que todo quede bien mezcladito. Se pican muy finamente. Aquí tenemos nuestro orégano. Le vamos a quitar los tallos gruesos. Si son muy delgaditos no importa, eso se desbarata. Ay, huele tan rico este oreganito. Este yo lo crezco aquí durante el verano. Me compro mi plantita y la cuido por sus buenos 4 meses. Así, siempre tengo listo mi orégano para cuando lo necesite, para mis albóndigas, mis sopas, caldo de pollo. Aquí está nuestro perejil. Vamos a agregar la pimienta. Eso es al gusto. Su sal, para que desde que se estén cocinando tengan su buen sabor. Yo le voy a poner aquí como 1,5 cucharadas sopera de harina, sus 4 huevos y su arroz remojado. Fíjense que yo les dije que puse a remojar 3/4 de taza. Me parece mucho. Entonces le vamos a quitar un poquito, nada más. Bien, ahora también le vamos a agregar nuestras hierbas, orégano, la menta y su perejil. No saben qué rico aroma les da a estas albondiguitas. Y ahora sí, vamos a combinar. Tengo mis manos muy bien lavaditas. Y vamos a combinar todo esto. Vamos a combinar o mezclar todos estos ingredientes hasta que todo esté bien incorporado para comenzar a formar nuestras bolitas de albóndiga. Esto lo vamos a reservar en el refrigerador mientras preparamos nuestro recaudo y las verduras. Bien, vamos a cortar nuestros jitomates a la mitad o en cuartas partes, como tú prefieras. A mí siempre me gusta cortarlos en 4 para que a la licuadora sea más fácil molerlos.
Nuestro caldillo va a quedar muy rico. Bien, vamos a ponerlos en la licuadora. Los ajos también. Bien picaditos y su cebolla. Y le vamos a poner como 1,5 tazas, 2 tazas de agua para poderlo moler muy bien. ¿Sí? 2 tazas de agua le he puesto. Vámonos a la licuadora. Tenemos que dejarlo que se esté licuando alrededor de minuto, minuto y medio, porque queremos que todo se licúe muy bien para que no se pierda nada de los sabores. Bien, aquí tengo mi olla ya para comenzar a freír mi recaudo. Vamos a ponerle como unas 4 cucharadas de aceite. Yo estoy usando aceite de oliva. 4 o 5 porque yo estoy haciendo una cantidad siempre algo considerable de albóndigas. Así que mi recaudo pues es bastantito. Vamos a dejarlo que se caliente un poco y vertiremos su recaudo. Después de haber agregado mi recaudo a mi olla con su aceite bien calientito, le vamos a poner su sal y su consomé de pollo en polvo. ¿Cuánto? Yo le voy a poner 1,5 cucharadas sopera de sal y 1,5 cucharadas sopera de consomé de pollo en polvo. Después, cuando comience a hervir con todas las albóndigas y verduras, vamos a probar y ver si necesita un poco más de sazón. Bueno, vamos a comenzar a hacer nuestras bolitas. Yo me he puesto un poco de aceite en mis manos. Un poco. Eso me va a ayudar para que no se me pegue la carne a la hora de estar haciendo. Es bueno darle unos pequeños golpes, así, para que se quede más compactada nuestra albondiguita. Así vamos a seguir preparándolas todas, haciendo unas bolitas, 1, 2, 3, volverle a hacer su bolita y a seguirlas acomodando. Van a quedar muy ricas. Estos son 2 litros de agua caliente. En total le voy a agregar 3 litros y medio de agua. Cuando este recaudo, ahora ya es caldo porque ya agregamos agua, comience a empezar a hervir, vamos a agregar nuestras bolitas de albóndiga. En este momento podemos probar nuestro caldo. Yo ya lo he probado y créanme, está bien rico de sabor. Ahora, a mí me han salido aproximadamente 30 albóndigas y vamos a empezar a incorporarlas. Nuestro caldillo está bien calientito y eso nos va a ayudar a que no se nos desbaraten nuestras albóndigas. Si ponemos el agua fría al recaudo, créanme, no pasa gran cosa, no pasa nada. Pasa que te vas a tardar más. Y también muchas personas dicen que los sabores cambian cuando agregamos agua fría, algo tan caliente. Entonces, a mí siempre me gusta agregar el agua caliente a los recaudos. Y sobre todo porque así todo está más rápido. Vamos a agregar de una en una y aquí le damos otra sobadita a nuestra albóndiga para que quede muy redondita. Miren, el caldillo todavía no comienza a hervir en su totalidad, pero nuestras albondiguitas siguen bien redonditas. Vamos a agregar nuestras papas primero
antes de las otras verduras porque la calabaza y la zanahoria se cocen más rápido. La papa siempre tarda un poquito más. Miren, aquí nuestras albóndigas. El caldillo ya comenzó a hervir fuertemente. Aproximadamente tienen 12 minutos desde que agregué las albóndigas. Ahorita ya le bajé a fuego medio alto y las vamos a dejar como por otros 10 minutos. 10-12 minutos antes de agregarle las papas. Ahora le vamos a agregar las papas. Para que comiencen a cocinarse. Ahora vamos a partir la calabacita y la zanahoria para agregársela a nuestro caldo. Yo las voy a partir en rodajas sesgadas. A mí así es como me gustan, pero tú las puedes partir de la forma que más te agrade. Miren, aquí ya terminé de partir calabacita y la zanahoria y están listas para agregárselas a nuestro caldo. Ahora sí es tiempo de agregarle la zanahoria. A mí me gusta agregárselas así en etapas o primero unas verduras, luego otras, porque cada verdura tiene su tiempo de cocción y a mí no me gusta que se sobrecoza la calabacita, así que es mejor dejar cada verdura a su tiempo. Aquí ya han transcurrido 22 minutos desde que agregamos las albóndigas al caldillo. Les doy el dato solo para que vayan checando el tiempo de cocción. Bien, miren, aquí ya está hirviendo nuestro caldillo más con sus verduritas, zanahoria y la papa, y ya es tiempo de agregar la calabacita. En total llevamos 32 minutos desde que agregamos nuestras albóndigas. Ahora sí, en cuanto nuestra calabacita esté terminada de cocinar al punto que nos guste, este caldo ya está listo para comerse. Bien, ya se terminó de cocer nuestras verduras, la papa está muy blandita, la zanahoria y la calabaza le vamos a dejar que se termine de cocer bien con el vapor y el calorcito del caldo para que no se nos desbarate. A mí me gusta más que quede un poco firme a que quede muy blandita. Como pueden ver, cuando empieza a cambiar de color la calabacita de alrededor al contorno, ese color verde clarito nos dice que ya está lista para apagarle y dejarlo que se acabe de cocer con el puro vapor. En total duramos 42 minutos desde que pusimos nuestras albóndigas a cocinar. Ese es el tiempo que nos ha tomado en llegar a este punto. Bien, vamos a retirarla del fuego, dejarla reposar unos 10 minutos y estará listo para disfrutarlo. Pues qué tal, aquí ya terminamos de preparar estas deliciosas albóndigas en caldillo de verduras. A mí al final me gusta agregarle un poco de hierbas aromáticas. En este caso yo le estoy poniendo menta, pero también en ocasiones cuando tengo le pongo orégano fresco o hierbabuena fresca. Esta cantidad de albóndigas que yo preparé es suficiente para 10 a 12 personas. Ustedes saben que yo siempre preparo cantidades grandes. Así que si es mucho para su familia, simplemente preparen la mitad de los ingredientes. Gracias por estar aquí. Ahora sí, a disfrutar nuestras deliciosas albóndigas en caldillo de verduras con sus tortillas bien mexicanas. Gracias y hasta la próxima receta.